Bueno, muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro videotutorial de Idempier ERP y CRM. Como siempre, recordemos que estos videotutoriales están patrocinados por Set Software. Aquí está la información de contacto en caso de que haya alguna duda o quieran información adicional. La idea en el día de la sesión de hoy es aprender cómo gestionar los diferentes términos de pago en Idempier, verificar también cómo gestionar lo que son grupos de terceros, para qué son, cómo se utilizan dentro de Idempier, y también cómo gestionar los terceros. Básicamente eso es lo que veremos el día de hoy. Bueno, ya hemos ingresado a nuestro cliente web de Idempier. Como vimos en la presentación anterior, la idea es iniciar verificando cómo se gestionan los diferentes términos de pago en Idempier. Como se puede intuir, los términos de pago es las formas en la cual podemos nosotros configurar el software para autorizar a que se hagan tanto ventas como compras con un determinado término de pago. Son muy útiles a la hora, sobre todo, de gestionar la cartera, porque se puede determinar a cuánto tiempo le puedo yo comprar a mis proveedores, pero también a cuánto tiempo y con qué condiciones me pueden comprar mis clientes a mí. Los términos de pago los podemos encontrar en nuestra barra de menú, relación con terceros, reglas de terceros, término de pago. Este ítem lo podemos agregar a nuestro menú de favoritos y entonces ya lo tendremos aquí en nuestro menú de favoritos, o también lo pude haber encontrado desde nuestra barra de búsqueda escribiendo la palabra término y ahí me aparecería entonces término de pago. Ok, como ya tenemos nuestra opción de término de pago en nuestro menú de favoritos, vamos a dar clic en él y vamos a ver entonces que tenemos tres términos de pago creados. Estamos en el primero de tres términos de pago que han sido creados. Si damos en el botón de multiregistro, podemos ver que hay tres términos de pago creados, todos de la organización Andescol. Vamos a ver primero este que dice contado. Este término de pago que hemos llamado contado en su código y en su nombre, entonces vemos que en días neto tiene 0 días. De hecho tiene 0 en todo. ¿Esto qué nos indica? Que este término de pago se vence inmediatamente. O sea que en el momento en el que se haga una orden de compra con este término de pago, inmediatamente el software va a ingresar esa factura que se cree, la factura que se crea a partir de la orden de compra, dentro de la cartera por pagar o la cartera de proveedores. Si realizamos una factura de venta con el término de compra contado, y en el momento en el que se haga de manera inmediata, esa factura entonces va a ingresar a la cartera por cobrar o la cartera de clientes. Si vemos otro de los términos de pago que hay creados, este que se llama 8 días, vemos que este término de pago en días neto tiene un 8. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite entonces que en el momento en el que se haga una compra, en la fecha en la que se haga una compra, si se incluye el término de pago de 8 días en esa factura o en esa orden de compra que luego me genera una factura por pagar, la factura inmediatamente no ingresa a la cartera por pagar, sino que va a esperar 8 días para poder aparecer como que ya se venció y que es necesario generar el cobro de dicha factura. Entonces, este campo de acá, donde dice días netos, es el campo que nos va a permitir determinar cuántos días puede esperar o cuántos días debe esperar la aplicación, tanto para ingresar la factura a cartera de proveedores como cartera de clientes por cobrar. Este día neto entonces nos determina cuáles son los días que tenemos habilitado para el término de pago. Ok, aquí vemos más opciones, es más claro si las explico con un ejemplo. Tenemos aquí otro término de pago. Ese término de pago lo he llamado 30 días
5% pronto pago. Este es un término de pago que suele ser frecuente, en donde el término de pago es a 30 días, pero se va a otorgar un 5% de descuento si se paga dentro de un plazo anticipado determinado para poderse ganar ese descuento. Entonces, como vemos, donde dice días neto, están el 30, lo que me indica que son 30 días para que se venza. Está en el siguiente cajón los días por los cuales si yo le pago al proveedor en los primeros 10 días de esos 30, si le pago en los primeros 10, entonces el software sabe que se puede ganar un descuento del 5%. Ese 5% él no lo toma ni del código ni del nombre, porque estos son solamente campos de texto, sino que lo toma de este campo llamado porcentaje de descuento. Entonces, como vemos, aquí dice que el término de pago es a 30 días, pero que durante los primeros 10 días él se puede ganar un 5% de descuento. Ahora, como ustedes ven acá, hay un días de descuento 2, o sea que eso me permite definir un descuento adicional. Entonces puedo decir que en los primeros 10 días tiene un 5% de descuento y podría agregar que en los primeros 20 entonces tiene un 3% de descuento. El software sabe que si lo hace en los primeros 10 días, entonces el 5% de descuento es lo que va a incluir. Pero si lo hace entonces en los primeros 20, entonces será el 3% de descuento lo que se va a incluir. Aquí entonces también podríamos generar qué día específico queremos que se venza dicha factura. Porque pueden ser 30 días, pero ese día dar un lunes, un martes, un miércoles. Entonces podemos decir que siempre no la incluya los lunes, o los martes, o los miércoles, o los viernes. Hay varias funcionalidades acá. De manera especial entonces queremos destacar las que hemos mencionado y esta que dice acá, uso de término de pago. Ese uso de término de pago entonces también me va a permitir determinar ese término de pago en dónde se puede usar. Si se puede usar en ventas, o si se puede usar en compras, o si se puede usar en ambos. Ok, hay unos términos de pago especiales, como por ejemplo el 50-50. Entonces yo puedo voy a crear aquí para un ejemplo. Recuerden, para crear un término de pago basta con dar clic en el botón de registro nuevo y voy a crear un término de pago llamado 50% contado, 50% 30 días. Ok, así voy a llamar ese término de pago. Ese es el código y ese es el nombre que le voy a colocar o que le he asignado. Como ven entonces, el código y el nombre que les he colocado, he asignado también que la organización en la cual ese término de pago es válido es la organización Andescol. Y ahora entonces voy a crear el esquema de pago. Como este término de pago es fraccionado, o sea que el software me tiene que decir que en una fecha me tiene que pagar un porcentaje y en otra fecha me debe pagar el otro porcentaje, entonces yo al guardar ese término de pago puedo crear un esquema dándole clic en la pestaña de detalle, esquema, nuevo, y aquí entonces voy a colocar lo siguiente. Entonces ese esquema va a tener dos registros. ¿Cómo así? Entonces voy a decir que el primer registro o la primera parte del pago va a ser un 50% en el día 0. Otro voy a decir que es 50% en el día 30. Ok, entonces si veo los dos registros puedo ver que tengo uno que es 50% en el día 0 y otro que es 50% en el día 30. Este esquema de pago, ¿a qué término de pago corresponde? Corresponde al término de pago 50% contado, 50% 30 días. Ok, como ven, este es el único término de pago de los que tengo creados que tiene esquemas creados o esquemas asociados. Si ven, puedo ver los otros esquemas, los otros términos de pago, y ninguno tiene esquema asociado. Solamente este que acabo de crear. Entonces puedo tener términos de pago con una fecha determinada a un número de días, o puedo tener términos de pago especiales
puedan ser fraccionados. Esas fracciones dependen de lo que uno necesite y las puede configurar. Además, como vimos, podemos definir descuentos por pronto pago en esos términos de pago, e incluso descuentos o dos tipos de descuento por pronto pago dependiendo del número de días. Ok, con esto básicamente hemos terminado el tema de gestión de términos de pago. Hay otras opciones, pero como saben no las veremos entonces en este día. La idea será entonces ver si en posteriores sesiones es necesario profundizar más en esto. Entonces, de considerarlo necesario, agregaremos más a nuestros videotutoriales. Ok, bueno, después del término de pago que viene entonces la gestión del grupo de terceros. Voy a abrir aquí este workflow en relación con terceros, reglas de tercero, en donde el workflow me muestra que debo tener listo para la gestión de mis terceros. Entonces debo tener un grupo de terceros creado, debo tener un saludo. Los saludos son la forma en la cual yo quiero referirme a determinados terceros. Regularmente lo utilizo para la generación automática de documentos como cartas o de ese tipo de cosas, pero no suele utilizarse mucho. Nosotros no lo vamos a ver por esa razón. El grupo de tercero es obligatorio tenerlo creado, el saludo no es necesario. Ahora, los términos de pago fue lo que acabamos de ver. Si ya lo tenemos, la programación, el programa de factura no lo vamos a ver, tampoco morosidad, no lo vamos a implementar en nuestro ejemplo, sino que vamos a limitarnos entonces a tener los grupos de tercero, los términos de pago que ya los creamos, y por último entonces crearemos los terceros. Entonces ya vimos términos de pago, ahora entonces la idea es ver los grupos de terceros. ¿Qué son los grupos de terceros? Los grupos de terceros son la forma en la cual nosotros en nuestra compañía tenemos agrupados los diferentes terceros de la compañía. Un tercero puede ser proveedores, pueden ser clientes, pueden ser empleados, pueden ser alianzas, pueden ser partners, esos pueden ser terceros. Ahora, ¿cómo los agrupamos? En nuestro ejemplo hemos creado tres tipos de grupos de tercero. Tenemos tres tipos de grupos de tercero, todos son proveedores, los tres son proveedores. Pero tenemos un grupo de tercero que hemos llamado proveedores de consumibles, otro que hemos llamado proveedores de infraestructura y otro que hemos llamado proveedores de materia prima. ¿Para qué agrupamos nuestros terceros en grupos de tercero? Básicamente para organizarlos, para poderlos gestionar de manera más simple en temas de informes, pero también hay una incidencia en el tema contable, porque nosotros podemos parametrizar en el software qué cuentas se deben mover con cada tercero, pero como regularmente dentro de una compañía se pueden tener muchísimos proveedores, muchísimos clientes, muchísimos empleados, sería muy dispendioso configurar para cada uno de ellos la configuración contable, mientras que si definimos 5 o 6 grupos de terceros, podemos configurar, como ven acá en la pestaña de contabilidad, cada uno de los diferentes grupos, y entonces cuando yo cree un tercero posteriormente y le asigne un grupo, ya ese tercero con el grupo que tiene asociado va a saber cómo comportarse contablemente. Ok, por ahora entonces vamos a decir que los grupos de terceros entonces es la forma en la cual yo puedo agrupar los diferentes terceros de mi compañía, y voy a aclarar entonces nuevamente que un tercero puede ser un cliente, un proveedor, un empleado, una alianza, cualquier tipo de persona diferente a la compañía. Ok, tengo aquí en el ejemplo un grupo de terceros llamado proveedor de consumibles. Los grupos de terceros me permiten escoger el color con el cual se van a imprimir ese grupo de terceros o esos terceros en los diferentes documentos. ¿Qué otra cosa importante puedo definir? Puedo definir la lista de precios de venta y la lista de precios de compra para todos los terceros que pertenezcan a este grupo llamado proveedor consumible. Puedo definir un esquema de descuentos para todos estos terceros que pertenezcan a este grupo, de manera que es más fácil parametrizar, porque no tengo que parametrizar cada uno de los clientes, cada uno de los terceros, cada uno de los proveedores, sino que basta con que parametrice los diferentes grupos que cree. Ok,
Bueno, para crear un nuevo grupo de terceros, recordemos, tenemos tres terceros creados, ¿cierto? Tres grupos de terceros creados, perdón. Proveedor consumible, proveedor infraestructura, proveedor materia prima. Vamos a crear un nuevo grupo de tercero dando clic en el botón de nuevo registro y entonces vamos a llamar ese nuevo grupo de tercero, por ejemplo, proveedor de producto terminado. De esta manera sé entonces que dentro de este grupo van a estar todos los proveedores que me ofrecen no materia prima, sino que me venden, por ejemplo, lo ya producto terminado que de pronto la compañía no tenga en el momento y tenga un requerimiento, entonces lo puede comprar a un proveedor que ya se lo entrega terminado. Ok, de manera similar entonces puede definir el color con el que quieren que los terceros salgan impresos, puede definir una lista de precios base. Entonces puede decir que para venta, si le vende, puede decir que la lista de precio de venta, y para compra, entonces puede decir que la lista de precio de compra. De esta manera entonces ya se puede tener esta información. Ok. Con esto básicamente entonces terminamos el tema de la gestión de los grupos de terceros. Recuerden, los grupos de tercero es la forma en la cual tengo agrupados los terceros de la compañía. Eso lo agrupo por varias razones, por cuestiones de informes, por cuestión de gestión, para facilitar la gestión, o por cuestiones también contables, porque parametrizando solo el grupo de tercero, entonces ya me quedarían parametrizados todos los terceros que estén asociados a ese grupo. ¿Ok? Ok, hemos terminado entonces la gestión de grupo de terceros. Vamos a abrir entonces la ventana de terceros. Se hace desde menú, relaciones con terceros, reglas de tercero, y ahí está, o ahí aparece la opción tercero. Yo ya lo he agregado a mi menú de favorito, entonces le puedo dar clic en tercero. Ok, entonces, ¿qué es importante acá? Acá es importante tener claro varias cosas. Una cosa es que un tercero es cualquier entidad diferente a la compañía. Puede ser un empleado, puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser una alianza, un partner. ¿Ok? Idempier entonces en la localización Colombia me permite identificar cuál es el tipo de identificación de cada uno de esos terceros. Entonces nosotros hemos creado cédula, cédula NID extranjero o sin tipo de documento, y entonces voy a utilizar en ese momento NID. Aquí entonces me permite escribir el número de identificación. Recuerden que el NID es el número de identificación tributario en Colombia. En otros países puede tener un nombre diferente, pero básicamente entonces funciona con el tipo de identificación tributaria, y aquí se colocaría ese número que lo identifica en todo el país. Suele ser un número único por cada empresa o por cada persona, entonces no habrá problema de que se repitan. Cuando coloco el número de identificación, entonces el código automáticamente se coloca igual al número de identificación. ¿Por qué? Porque el registro que me identifica un tercero que es único es el código. Entonces, al yo colocar el número de identificación, el código se me va a colocar igual para saber o para poder llevar el control de que no voy a tener dos terceros con el mismo número de identificación. Ok, entonces, ¿qué es importante a la hora de crear un tercero? Definir su tipo de identificación, definir el número de identificación, definir el grupo de tercero. Acuérdense que hemos creado 4 grupos de tercero, entonces voy a crear voy a decir que el tercero que voy a crear va a pertenecer a los proveedores de materia prima o al grupo de tercero proveedores de materia prima. Ahora, aquí en donde dice nombre, voy a colocar el nombre del tercero, voy a colocarle Boyacá SAS. Nombre 2 sería si tiene un segundo nombre comercial, o sea, este sería un nombre, podría ser el nombre legal y este el nombre comercial. Importante entonces definir qué tipo de tercero es. Si es un cliente, este es un proveedor, entonces lo voy a marcar como proveedor. Ok, va a ser un proveedor.
Ok, va a ser un proveedor, lo marqué como proveedor. El estado de verificación del crédito me permite controlar a la hora de venta, por ejemplo, si estuviese creando un cliente y en el estado de verificación del crédito, el crédito está, por ejemplo, detenido, el software va a impedir que yo le pueda vender a crédito a ese tercero. Por ahora entonces vamos a decir que el estado de verificación del crédito es sin verificación del crédito. Este límite de crédito, que es algo importante, me le permite al software controlar cuál es lo máximo que yo puedo venderle o comprarle a crédito a ese tercero que está ahí. Ok, muy importante. Ahora, representante comercial también es importante para los temas de, por ejemplo, comisiones, tanto de venta como de compra. Yo ahí puedo colocar cuál es el empleado de mi compañía o el representante comercial de mi compañía, que es el encargado de gestionar ese proveedor o ese cliente, y siempre que posteriormente yo vaya a crear una orden de venta o una orden de compra, el software va a saber cuál es el representante que está relacionado con ese cliente. ¿Para qué hacemos eso? Sobre todo para los cálculos de comisiones, pero también para saber cuál es el representante interno mío que se encarga de gestionarme a ese tercero puntualmente. Ok, aquí entonces tengo un campo para colocar la dirección web, tengo un campo para colocar una descripción. Esto es muy importante para el tema de retenciones. Si estamos en Colombia o en algún país que usemos una retención especial en el momento de la venta o la compra, sabemos entonces que las retenciones se van a controlar de acuerdo a qué, al tipo de contribuyente que yo seleccione, al código SIU y también a la categoría de retención que haya colocado en el producto. Como les dije, más adelante tendremos un video en el cual explicamos cómo se configura la matriz de retenciones, pero por ahora bastará con decir que es importante asignar en la creación de tercero qué tipo de contribuyente es, porque esto me va a determinar cómo se va a comportar ese tercero. Entonces voy a colocar que ese es un régimen común, que es, le voy a colocar no autorretenedor, no le voy a colocar código SIU por ahora. Ok, aquí entonces, si vieron, hay una especie de barrita desplegable. Entonces en la información de las retenciones ahí puedo colocar el tipo de contribuyente y el código SIU, y también entonces en la barrita de información del proveedor puedo definir varias cosas que son importantes, como ese proveedor cómo nos paga. Nos paga siempre en cheque, nos paga con tarjeta de crédito, nos paga con un depósito directo. Entonces aquí podemos colocar cuál es el método de pago del proveedor. Entonces puedo decir que nos paga con depósito directo, y aquí entonces puedo decir cuál es el término de pago. Entonces recuerden, una cosa es la forma en la que nos paga y otra cosa es el término de pago o los días a los cuales nos puede pagar. Entonces voy a colocar que este tercero, nosotros le pagamos a él, término de pago en orden de compra, nosotros le pagamos 30 días con un 5% de pronto pago en caso de que queramos tomar ese descuento. Ahora, esquema de descuento en orden de compra. Aquí podría definir un descuento en el cual, un descuento más de tipo comercial. Aquí entonces está, este 5% es un descuento financiero, o sea, es un descuento que yo me puedo ganar si pago dentro de unos días determinados, que son 10. Cuando creamos el término de pago dijimos que este descuento me lo podía ganar si pagaba dentro de los primeros 10 días. Este esquema de descuento que está acá está más relacionado en cuál es el descuento que he negociado con ese proveedor para que me aparezca en la factura, por ejemplo, que el precio era 1000 pesos, y si digamos yo tengo un porcentaje de descuento negociado con él del 10%, entonces en la factura me va a aparecer que el precio original era de 1000, pero tuve un porcentaje de descuento del 10%, por esa razón entonces voy a pagar solo 900. De esa forma entonces puedo utilizar el tema de esquemas de descuento. Ok, vamos a guardar.
Con esto entonces tengo la información del proveedor. Como ven, aquí lo que creé cuando creé este tercero fue el nombre de la compañía. Fue el nombre de la compañía. No ingresé ni un teléfono, no ingresé ni una dirección. ¿Dónde se ingresa eso? Eso se ingresa en la pestaña de localización. Entonces, una compañía puede tener una o varias localizaciones. Entonces, si le doy en la pestaña de localización, aquí se me abre la ventana de localización de tercero. Entonces, dando clic acá, yo puedo seleccionar cuál es la dirección del tercero, en qué país está, en qué departamento, en qué ciudad. Vamos a colocar, como ven, cuando voy a seleccionar la ciudad no aparece. ¿Por qué? Porque la ciudad aparece en el momento en el que la empiezo a digitar. Entonces Bogotá, y la dirección entonces puede ser Carrera Séptima, número 125 con 46. Ok, entonces aquí he creado la primera localización o la primera dirección del tercero llamado Boyacá SAS. Además, el teléfono, entonces aquí podría ingresar el número telefónico, aquí el número celular, número de móvil, un número de fax y una región de venta. Esto es interesante en temas de marketing. Por ahora eso no lo vamos a manejar. Entonces tenemos que el tercero Boyacá SAS tiene una dirección. Esa dirección, una sola localización, entonces está en Bogotá. Pero no necesariamente puede tener solo una. Podemos crearle otra dirección. Entonces aquí en la pestaña localización le doy clic en nuevo y voy a crear una nueva dirección. Esa nueva dirección entonces la voy a colocar en Boyacá. Y entonces va a estar en la ciudad de Pisba. Y la dirección sería edificio Pisba 1215. Ok. Aquí podría colocar o indicar un número telefónico, un teléfono móvil, un fax. No lo voy a hacer por ahora. Y vemos entonces que este tercero llamado Boyacá entonces tiene dos localizaciones. Lo de las localizaciones es bastante importante, de hecho es algo obligatorio realizarlo si quiero vender o comprarle algo a ese tercero. ¿Por qué? Porque en la factura de venta y en la factura de compra aparecen las direcciones a las cuales yo le estoy comprando. Es posible que yo también pueda comprarle a una dirección y entregarle a otra localización. Para eso entonces es importante poder gestionar ahí las diferentes localizaciones de los terceros. ¿Ok? Otra cosa bastante importante es los contactos. Aquí tengo que el tercero se llama Boyacá SAS, pero cuando yo llame a ese número, a mí no me va a contestar Boyacá SAS, me va a contestar una persona. Entonces, en la pestaña de contactos yo puedo gestionar los diferentes contactos que pertenecen a ese tercero. Entonces, por ejemplo, podría decir que Ángela Echeverry es la secretaria de gerencia, ¿cierto? Que su email es angela.echeverry@boyacá.com. Podría gestionarle también teléfono, cumpleaños, toda la información correspondiente a ese contacto. ¿Para qué? Para en temas de informes poderla consultar. Es bastante útil y bastante importante entonces tener esta información. Ok, voy a guardar y entonces tengo que el tercero Boyacá SAS, tengo un contacto que ese contacto es Ángela Echeverry y tengo que ella es la secretaria de gerencia. Ok, podría tener un contacto adicional, entonces
Marcela Calderón, por ejemplo, y decir que ella es la tesorera e ingresar los datos también de ella. De esa forma, los usuarios del software pueden saber cuál es la información, o los usuarios que tengan acceso pueden saber cuál es la información de contacto de determinadas áreas de diferentes terceros. Recuerden, un tercero puede decir que es proveedor, puede decir que es cliente, puede decir que es empleado y puede decir que es representante comercial. Si lo marco como representante comercial, entonces con ese tercero podré utilizarlo para los cálculos de comisiones. Entonces, en la creación de tercero, que vimos que era importante: el tipo de identificación, el número de identificación, marcar qué características tiene, si es proveedor, cliente, empleado. Importante entonces el tipo de contribuyente para los cálculos de retenciones y la información de proveedores. Ok, entonces ya con la información de proveedor, cada vez que vaya a hacer una orden de compra, ahí me va a aparecer la información que tengo aquí ya gestionada desde el software. Además, entonces podría cambiar algún comportamiento contable, pero eso lo veremos en el video tutorial de contabilidad. Ok, bueno, de esta forma entonces creamos un tercero llamado Boyacá SAS. Voy a crear otro tercero más. El tercero que voy a crear, voy a decir que el tipo de identificación es cédula, y como ven, cuando seleccioné que es cédula, me cambió o se me agregaron estos campos. Si digo que es NIT, los campos que están ahí desaparecen. ¿Por qué? Porque entonces cuando un tipo de identificación es cédula, es una persona, entonces no es una empresa. Entonces no ingreso un nombre, sino que ingreso un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido, un segundo apellido. Esto es bastante útil, sobre todo para los reportes de medios magnéticos que se hacen de manera anual. Ok, o para los reportes tributarios especiales para las personas que están fuera de Colombia. Aquí tengo esa información, básicamente es lo mismo: seleccionar el tipo de contribuyente que es. Y con eso entonces podría crear un tercero adicional. Voy a crear un tercero que va a ser proveedor de consumibles. Voy a colocarle esta cédula. Voy a decir que se llama Alejandra Sánchez. Perdón, Alejandra María Sánchez Cárdenas. Voy a decir que es proveedor y el tipo de contribuyente le voy a colocar que es régimen simplificado. En la regla de pago voy a decir que ellos siempre pagan, o a ella siempre hay que pagarle en cheque, y que el término de pago es 50% inmediato, 50% de contado, y que la lista de precios que utilizo es lista de precios de compra. Entonces, al guardar, ya tengo que este tercero que acabo de crear se llama Ángela María Sánchez Cárdenas, y puedo ver que tengo 4 terceros creados. Si doy en el botón de multiregistro, entonces puedo ver que tengo 2 terceros con cédula NIT, un tercero con cédula, otro con NIT, uno que tiene un nombre comercial, Boyacá SAS, y otro que tiene solo un nombre como persona, que es la unión de el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Ok, bueno, con esto entonces terminamos el tema de gestión de terceros, y terminamos entonces el video tutorial que tenemos para el día de hoy. Nos veremos entonces en una próxima sesión para seguir profundizando y ahondándonos más en el funcionamiento del proceso de compras directamente. Bueno, hasta luego.